nosotros el maestro Enrique Cruz García, quien nos va a ofrecer una conferencia acerca del mito del esfuerzo y la falsa recompensa. Decía la UNICEF hace unas semanas, defendiendo la necesidad de que los estudiantes llegaran a las escuelas después de año y medio en ausencia, que era necesario que acudiesen los estudiantes o todos los pequeños, porque el ambiente del programa Escuela en Casa, aunque interesante y necesario por las circunstancias, estando pues dos elementos muy preocupantes. Pues un abandono y con su bajo rendimiento en muchos de ellos, millones quizás que no puedan cumplir con los contenidos de un aprendizaje seguro, pero sobre todo en el terreno del desarrollo personal, problemas de aburrimiento, irritabilidad, molestia, miedo, ese tipo de condiciones personales que los niños reflejaban muy agudamente y que era necesario, por consiguiente, abrir ya desde el lunes están en clase varios millones de estudiantes. Y por eso la conferencia que nos va a ofrecer el maestro Enrique Cruz García, con su trayectoria de docente del Instituto Multimedia de Especialización, en donde ha ofrecido diversos talleres acerca del desarrollo humano y la semiología de la vida. De alguna manera nos va a ofrecer a los docentes elementos para que, como recomendaba la UNICEF, que los docentes procurasen, en cuanto llegaran los estudiantes a clases, atender estas dos cuestiones, pero sobre todo el desarrollo socioemocional, ayudarles a poder transitar de una situación negativa a un desarrollo más armónico, más integral en sus afectos, en sus vidas psíquicas. Pues con ustedes, el maestro, con su conferencia, El mito del esfuerzo y la falsa recompensa, que muy seguro va a apuntar en esa dirección. Adelante, maestro Enrique, el micrófono es para usted. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están aquí. Me siento muy agradecido por estar en este espacio. Una enorme manera de poder compartirme y de poder llegar a más corazones, buscar la posibilidad de dejar un mensaje de amor, no solamente con todos los que estamos en este webinar, sino a través de todos los que estamos aquí, con los demás que nos puedan escuchar en este mensaje. Mi más sincero reconocimiento a todos los que están creando este espacio para todos los que estamos viviendo estos tiempos, que ya algunos hablan de pospandemia. Me gustaría decir que sí, sin embargo, no, todavía no. Estamos todavía, creo que en un espacio en el que se llama pandemia todavía, y estamos viviendo los tiempos de esto y las consecuencias, ¿no?, de todo esto. El mito del esfuerzo y la falsa recompensa. ¿Cuál es la intención de este pequeño webinar? Es provocar un pequeño corte de caja y darnos cuenta y voltear a ver lo que es cómo hemos tratado el esfuerzo como seres humanos o como comunidad. El mito desde una percepción de un relato una narración, una narrativa de una comunidad o pueblo en la cual nos explicamos o nos tratamos de explicar el mundo. Pero ¿cómo se consolida el mito? El mito se consolida cuando trasciende la explicación. Cuando una vez que se ha completado la narrativa y lo heredamos sin una explicación, y entonces se vuelve parte de la conciencia colectiva. Por ejemplo, hace mucho tiempo, y seguramente a nosotros nos crearon de la misma forma, la idea de que comíamos 3 veces al día. Y después también hubo un mito de que se debía comer 5 veces al día, ¿no?, con 2 colaciones extras. Y ya ahora se está desarrollando la idea del fasting, de comer 12 horas por 12 o de 8 por 16 de ayuno, etc. Son ejemplos como de la manera en la que nos explicamos el mundo de alguna forma y que después trasciende y se vuelve un mito. ¿De dónde salió esto? Y entonces mi intención es abordar desde esta perspectiva lo que ha sido el esfuerzo. Pero antes quiero hacerte una pequeña invitación, y esa invitación viene con un mensaje de mi actual maestro. Escribir
Es un trabajo de edición interna. Y con esto, mi invitación es a que tomes una hoja y una pluma y que escribas un par de respuestas de preguntas que voy a poner durante el webinar, que al final de cuentas son respuestas para ti, son respuestas reflexivas y que nos van a llevar a un viaje interior. O como dice el poeta metafísico John Donne, todo lo que escribes son cartas de navegación del alma. Entonces vamos a darle un par de nuevas cartas de navegación al alma y veamos qué sucede con esto. Muy bien, toma una pequeña hoja, una pluma, lo que tengas por ahí. No necesitas escribir la pregunta, solo escribe tu respuesta y vamos a ver qué aparece. Pregunta 1. ¿Cuál es mi mayor esfuerzo actualmente? ¿En dónde radica tu esfuerzo? Tal vez en levantarme temprano, tal vez en el trabajo, o tal vez los hijos, o tal vez en resolver una enfermedad. ¿En dónde es donde radica mi mayor esfuerzo actualmente? Pregunta 2. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es la intención? La número 3. ¿Qué busco obtener este esfuerzo? ¿Hacia dónde vas con este esfuerzo? Quiero ahondar en esto. La pregunta número 2 se refiere al pasado, responde algo del pasado. La pregunta número 3 responde tu futuro. ¿Qué buscas obtener el día de mañana con el esfuerzo? Pregunta número 4. ¿Qué me gusta hacer que me hace sentir vivo o viva? ¿Qué es aquello que te llena el corazón, que te da sentido de realización? Que cuando lo haces sientes que no pasa el tiempo y que en lugar de que te desgaste, al contrario, te llena de energía. Hay una pregunta extra, pero antes de que te la enseñe, que te la muestre, te pido que psicológicamente te pares en la punta del Everest, en la montaña más alta del mundo, y que te sientes en una piedra y desde ahí observes a toda la humanidad. Que te permitas observarnos a todos los que estamos en este gran viaje. Y desde ahí parado, que te respondas esta pregunta. ¿Cuál es el sentido del esfuerzo? No como una pregunta para ti, sino como una pregunta universal. En pocas palabras, algo sencillo. ¿Tendrá que ver con luchar? ¿O tendrá que ver con pagar un precio por algo? Si tienes algo que escribir, hazlo. Si no, no lo hagas. Deja la pregunta abierta y veamos qué pasa. Me gustaría abordar el sentido del esfuerzo desde una mirada muy particular. Vamos para allá con esto. Imaginemos que esta línea que estás viendo aquí es la línea de vida, que por cierto es un proceso infinito. Y tenemos a una persona que por cierto es un proceso finito porque tiene vida y muerte. Y a lo largo de la línea de vida, obviamente al final hay algo que le podemos llamar horizonte. Con estos 4 elementos, la línea de vida, la persona, el horizonte, 3, ¿cuál sería el esfuerzo o en dónde quedaría el esfuerzo? Este sería el esfuerzo. Imagina que es como una roca enfrente de ti que necesitas rodar hacia arriba en una colina. Me gusta esta referencia porque Albert Camus, Premio Nobel de Literatura del siglo pasado, escribió en 1942 un ensayo que se llama El mito de Sísifo. Sísifo, en la mitología griega, fue castigado por los dioses por haberlos ofendido, y su castigo fue rodar una piedra a lo largo de una colina sin ningún sentido, y eternamente estaba castigado para esto. Albert Camus toma este castigo de Sísifo y hace su ensayo del mito. Y se refiere al esfuerzo inútil de Sísifo como una metáfora del ser humano en la vida moderna. Y la incógnita que hace aquí la pregunta es cómo podemos encontrar significado a esta existencia absurda, dado que tenemos que vivir
este proceso de esfuerzo en la vida. Y si haces una pausa, si haces un corte y volteas a verlo, tal vez haga sentido con la vida moderna y con el esfuerzo que estamos llevando a cabo. Si te das cuenta, no hay excepciones, no importa si eres bebé o si adulto, o no importa la edad, ni el género, ni la raza, ni la posición económica. Al final de cuentas, siempre todos vivimos un proceso de esfuerzo. Si te das cuenta también, hay una relación entre esfuerzo y resistencia. Si aplicas mucho más esfuerzo a la roca, al parecer cada vez se va volviendo más fácil. Y si no lo haces, la roca, independientemente de la fuerza que le hayas aplicado, va reduciendo su esfuerzo, más bien su inercia, y hasta puede venir de regreso. Y si volteas y buscas algún ejemplo en tu vida, seguramente vas a encontrar a alguien que al parecer no se esfuerza y probablemente diga que la vida es difícil. Sin embargo, las personas que generan mucho esfuerzo en su vida o alumnos que generan esfuerzo en su vida, en su trabajo, pareciera que tienen la vida, que tienen mucho más energía. Y también esto es como una referencia importante porque a mayor esfuerzo, mayor energía crea el cuerpo. Y a final de cuentas no puedes no esforzarte. Las personas que eligen abandonarse al no esfuerzo, tarde o temprano terminan como pagándolo. Terminan generando el esfuerzo superior. Por ejemplo, el no elegir una dieta sana de por vida genera conflictos en la salud a futuro, etc. Dado que es inevitable el esfuerzo, hemos como buscado como humanidad encontrarle un sentido a esto. Y entonces nos hemos encontrado con la disyuntiva de, bueno, ¿y para qué? ¿Qué hago con este esfuerzo? Y aquí es donde se encuentra como una parte, una ramificación de este mito, que es que hemos encontrado, hemos buscado colocar el fruto del esfuerzo en el horizonte. Hemos justificado el esfuerzo como una recompensa que se encuentra al final y así le hemos dado como sentido a este esfuerzo y hasta le hemos llamado el fruto del esfuerzo. Y entonces hemos creado como una fórmula sencilla que es muy bien. Entonces, si yo me esfuerzo y alcanzo mis sueños que yo coloqué o me colocaron o me dijeron que tenía que colocar en el horizonte, voy a ser feliz. Y lo único que hay que hacer es en algún punto de nuestra vida elegir algún tipo de sueño, algún tipo de recompensa, algún tipo de meta que quiero lograr, ponerla lo más adelante posible y con eso queda justificado mi esfuerzo. Entonces, si lo alcanzo, voy a ser feliz. Pero aquí está la duda tremenda. ¿Y si no lo logro? ¿Qué pasa si no logro alcanzar mi meta? ¿Quiere decir que entonces tengo negada la felicidad? O, peor aún, ¿qué tal si alcanzo mi meta, pero no soy feliz como yo pensé? Quiero llevarte por un pequeño viaje, un cuento. Es la historia de alguien que lo comprendió, que comprendió el sentido del esfuerzo en un momento de su vida. La historia se llama Mustafa y el baúl sin cerradura. Esta historia se encuentra ubicada en el desierto del Sahara, en África, hace 2500 años. Este punto amarillo que está aquí es un oasis que se encontraba en el desierto del Sahara y que era un punto comercial muy importante porque por aquí llegaban todas las personas de Europa que querían atravesar al centro y sur de África a buscar riquezas y de la misma manera regresaban. Entonces, este punto fue un oasis muy importante, comercialmente hablando, y donde muchos viajeros todo el tiempo pasaban por allí. Mustafa era un pequeño, que por cierto Mustafa en español significa el elegido. Mustafa era un pequeño que vivía en este oasis
era huérfano de padre, su papá había sido soldado y murió defendiendo el oasis en algún punto. Allí se encontraba viviendo Mustafa con su madre, y esta es la historia. En alguna ocasión, un grupo de viajeros se quedaron unos días en el oasis de Mustafa. Tipos de viajeros que Mustafa nunca había visto antes, tez muy blanca, muy altos para la altura promedio de los árabes. Vestían con finas telas, era una gran familia y venían del sur de África con grandes riquezas. La familia principal de esta caravana era la esposa, el esposo y una pequeña niña que, a pesar de que era pequeña de edad, de altura, era del tamaño de la mamá de Mustafa. Mustafa era muy curioso con todos los que visitaban el oasis y le llamó mucho la atención este tipo de viajeros. En algún momento, la mamá de Mustafa fue a buscarlo y se percató de la niña que se encontraba escondida dentro de la tienda y pudo alcanzar a ver que en su rostro había una laceración, al parecer era como un hongo que estaba atacando su cara. La mamá se trató de acercar a ver a la pequeña y con señas y ademanes trató de explicarle a los papás que le permitieran ver. Obviamente no se entendían los idiomas, no conocían y nunca habían escuchado un tipo de idioma como el de ellos. Los padres muy amables permitieron que la mamá de Mustafa se acercara a revisarla y la mamá de Mustafa sonrió, se retiró y salió. Durante un día completo, la mamá de Mustafa se internó en el desierto buscando ciertos componentes que necesitaba para un brebaje, el cual preparó durante toda la noche y al otro día entregó un ungüento, el cual con señas y ademanes le pidió permiso a los padres que se lo podía poner a la hija. Y casi por arte de magia, la niña sanó tremendamente la laceración que tenía en la piel. Ellos, muy agradecidos, se quedaron con unos días más en el oasis viendo cómo se recuperaba su niña. Y un día, antes de salir, antes de partir hacia Europa, estos viajeros se metieron a la tienda de Mustafa y de su madre y abrieron un baúl de metal, un metal muy extraño, y lo llenaron con monedas de oro. Tratando de explicarle con señas y en su idioma que era un regalo, la mamá de Mustafa lo negaba y no quería recibirlo. Había sido solamente un acto de bondad el que había hecho. Y a tanta insistencia, los viajeros voltearon a ver a Mustafa y lo señalaron y dieron a entender que entonces el regalo era para él. La madre, un poco preocupada, asintió y entonces terminaron de llenar el baúl con oro y lo sellaron. Era un baúl muy extraño, parecía más un barril que un baúl porque no tenía ni cerraduras, no tenía puertas, no tenía bisagras y estaba completamente sin ni siquiera la grieta de por donde se había abierto. La mamá no hizo nada, lo dejó allí y el tiempo pasó. Mustafa siempre le asombró ver ese gran tesoro, pero siempre se intrigó porque su mamá no quería tocarlo. Su mamá era una mujer muy noble de corazón y muy abundante dentro de ella. Y ella tenía una frase muy hermosa que decía, no tenemos todo, pero no nos hace falta nada. Sin embargo, años más tarde, la mamá de Mustafa enfermó, falleció, y Mustafa, ya en una edad joven, tomó el barril y empezó a tratar de abrirlo por el baúl y empezó a tratar de abrirlo por todos los medios disponibles. Pidió sables prestados, prometió una porción de la riqueza a quien lo ayudara, lo rodó por alguna colina, lo aventó encima de una palmera, lo golpeó y nunca le hizo ni siquiera ni un solo rayón. Hasta que un día alguien le dijo que si podía viajar a Egipto, que en ese entonces eran unos guerreros importantes y de alta tecnología, probablemente ahí podía encontrar quien le ayudara a abrir el baúl de metal. Él decidió hacer ese viaje y él calculó más o menos unos 30 días que podía ir, abrir el baúl y regresar lleno de riquezas a su oasis. Entonces,
el pequeño Mustafa, que ya era todo joven, viaja de su oasis a la mitad del desierto del Sahara y se mueve hacia Egipto. En Egipto dura pocos días, dado que se da cuenta que la verdadera tecnología se encontraba en Alejandría, entonces viaja a Alejandría. Y en Alejandría, donde era un astillero súper importante en ese entonces y donde se manejaban grandes tecnologías de guerra, ahí empezó a trabajar y empezó a conocer a muchas personas y empezó a ofrecer ayuda, a pedir, ofrecer monedas de oro a cambio de la ayuda para abrir el baúl. Sin embargo, se burlaban un poco de él, no creían que ese baúl que todo el tiempo andaba arrastrando tuviera el oro que él dice. Sin embargo, trataron de ayudarlo, le daban migajas. Y pasó el tiempo ahí y conoció el amor, se casó, tuvo 3 hijos. Y lo que fue un viaje de 30 días se convirtió en un viaje de 30 años. 30 años pasaron cuando murió su esposa, sus hijos crecieron, se fueron, se quedó solo y se dio cuenta que no había logrado abrir el baúl lleno del tesoro. Y entonces decidió emprender un viaje mucho más largo. Y solo y sin nada que perder, hizo un gran viaje por todo el sur de Europa, tratando de encontrar la manera de abrir el baúl que todo el tiempo iba arrastrando, iba platicando, iba intercambiando con promesas de compartirlo si alguien lo ayudaba, y siempre vivió de migajas y de pocas miserias, hasta que un día se encontró en el estrecho de Gibraltar, y desde ahí habían pasado otros 30 años, en suma 60 años de un gran viaje, y desde el estrecho de Gibraltar pudo contemplar de nuevo su continente y recordó su viejo oasis, su tierra natal. Ahí se dio cuenta que habían pasado 60 años de su vida y no había podido nada lograr con ese baúl, con el baúl sin cerradura. Se perdió de toda una vida, no disfrutó a sus hijos, todo el tiempo estaba enfocado en abrir ese baúl. Se dio cuenta que había perdido una gran oportunidad y emprendió el último viaje. El gran viaje de regreso a casa. Y así, Mustafa regresó triste, solo, enfermo y derrotado, de regreso a su viejo oasis. Como él había sido hijo de soldado, la tradición es que él siempre podía tener un espacio ahí donde vivir, y así lo hizo. Cuando regresó avergonzado, ya casi nadie se acordaba de él, y mucho menos del baúl que él seguía arrastrando. Cuando regresó al oasis, no volvió a hablar más del oro que estaba dentro del baúl, pero sin embargo no lo soltaba. En ese pequeño oasis se quedaba al lado de una tienda de una señora que lo cuidaba. Esta señora también era viuda y tenía un pequeñín que se llamaba Alim, que por cierto en español Alim significa el que aprende rápido. Alim era un pequeñín que le encantaban las historias de Mustafa y todas las mañanas corría a su tienda y usaba el baúl sin cerradura de taburete, se subía en él y empezaba a patearlo. Y mientras Alim platicaba con él, Mustafa le contaba historias tremendas de todo lo que había vivido en su viaje de 60 años. Se volvieron muy buenos amigos, mientras Mustafa iba deteriorando su salud y iba perdiendo poco a poco la vida. Un día, años después, Mustafa le pide a Alim que vaya por su mamá y juntos entran a la tienda y Mustafa le dice que sabe que su momento ha llegado, que ya va a partir, que estaba muy agradecido por todo lo que había hecho esta mujer por él, que lamentablemente no tenían nada que ofrecerles, que ese baúl era un regalo que perdió su valor con los años y que lo único que le había traído era pena y vergüenza, pero no tenían nada más que ofrecerles. En gratitud por todo el esfuerzo y por la compañía de estos últimos años cerca de él, Mustafa les regaló el baúl. Y en el momento que les dijo, se los regalo,
el baúl se abrió y desbordó todo el oro que tenía dentro de él. En ese momento, Mustafa levantó la vista, se dio cuenta que por fin había logrado abrir el baúl y en un gran suspiro dijo, por fin lo logré. Y con ese suspiro fue su último suspiro de vida y se retiró de esta vida. ¿Qué mensaje deja este pequeño cuento? Me gustaría como juntarlo en algunas reflexiones. Creo que el baúl no necesitaba llave porque se abría al darse cuenta que era un regalo, como darse como un regalo. Que el oro que contenía este baúl era un regalo que no era para él, era para el mundo a través de él. Que al no dar incondicionalmente su regalo, se condenó a arrastrarlo toda su vida. Esto es tremendo. Que su escasez le impidió regalarlo. Siempre quiso algo a cambio. Siempre creyó que como siempre creyó que el oro le pertenecía, siempre quiso intercambiarlo por algo. Creyó que su felicidad llegaría cuando abriera el baúl. Y la verdad es que solo fue feliz cuando lo regaló. Fue el único momento en su vida que sintió gratitud, que estuvo agradecido y que tuvo algo que compartir. Tengo una pregunta para ti y es parte de todo este hermoso cuento. ¿Qué regalo le estaba negando al mundo? ¿Cuál es tu regalo que tú tienes dentro de ti que tal vez le has estado negando al mundo? ¿Cuál es tu don? ¿Qué es ese gran don con el que llegaste? Porque todos traemos uno. ¿Pesa? ¿Lo arrastras? ¿Lo intercambias? ¿Qué regalo le has estado negando al mundo? Así como Mustafa le negó el baúl sin cerradura al mundo hasta el último momento. ¿Qué te parece si empezamos a hablarnos incondicionalmente? A manera de conclusión, me gustaría compartirte una idea. Creemos que la recompensa está al final de un arco iris, como la olla de oro al final del arco iris, y que nosotros solamente tenemos que buscar esa señal celestial, el arco iris, y dirigirnos hacia allá. Pero cuando estamos ahí y cuando tenemos que encontrar la olla que se encuentra en el horizonte, el esfuerzo se convierte en sacrificio. Y de hecho hasta valoramos más la recompensa y entonces el esfuerzo pesa mucho más y se vuelve como una carga, algo en contra, algo con lo que tenemos que luchar. Pero la verdad es esta. Creo que no es la meta, es el camino. Y creo que no hay un arco iris que seguir celestial, sino que es un camino que cada uno de nosotros nos vamos trazando. Que es un camino que cada uno de nosotros tomamos la dirección y lo vamos creando. Y que la recompensa no está en la meta. La recompensa está cómo nos vamos esculpiendo con este esfuerzo. Para mí el esfuerzo es como un gran cincel que te ayuda a quitarte el exceso de lo que tienes, que te sobra, para crear un modelo de ti increíble. Y entonces el esfuerzo se convierte en una gran bendición, si así lo quieres ver, como un regalo para poder esculpir y decidir quién quieres ser en este mundo. ¿Cuál sería la manera de conclusión o de recomendación? Reconcíliate con tu esfuerzo. Tal vez en este momento estás viviendo, y creo que muchos de nosotros, una experiencia que no estábamos esperando con el tema de la pandemia y que se ha requerido redoblar esfuerzos en algunas áreas de nuestra vida. Reconcíliate con lo que estás haciendo.
valóralo como una manera en la cual te estás esculpiendo tú a ti. Lo más valioso es el viaje, no a dónde llegas. Disfruta el camino, disfruta el viaje, disfruta este proceso. Sé que a veces pareciera que estuviera más inclinado unos días que otros, pero inclusive cuando eso sucede, al final la recompensa eres tú mismo, la manera en la que tú te estás esculpiendo y entregándote al mundo. No confundas los deseos finitos con los deseos infinitos. Los deseos finitos son metas, pequeñas metas que nos vamos poniendo en el camino. Y los deseos infinitos son propósitos, propósitos que tal vez nunca alcances, porque así son los propósitos. Las metas viven en ti y los propósitos tú vives en ellos. Ahí es donde se crea la confusión, porque luego creemos que si alcanzamos metas, estamos alcanzando el horizonte y con eso va a ser feliz. No, las pequeñas metas son pequeñas marcas en el camino de que vamos en el lugar correcto, en el camino correcto. Pero el propósito se trata de no alcanzarlo nunca. Es elegir una estrella y avanzar ahí todo el tiempo. Y la alegría de esto es no alcanzarlo, sino convertirnos en algo mientras tratamos de alcanzarlo. No es darle un sentido a tu esfuerzo, sino darle tu esfuerzo a lo que te hace sentido. Es elegir un propósito grande, es elegir una estrella en el firmamento y decir que vas a caminar hacia allá. Y entonces colocarte allí. Y como te decía, ojalá y no lo alcances, porque no se trata de que lo alcances, sino se trata de que lo trasciendas. Tu don no es para ti, es para el mundo a través de ti. Cuando tratamos de usarlo para nosotros, entramos en un estado de supervivencia, de tratar de sobrevivir y tal vez nos pueda pasar como a Mustafa, que empezamos a recibir migajas. Pero ¿qué tal que usas tu don para entregarlo al mundo y permites que te atraviese para entregarlo? Y uno de los grandes valores que todos tenemos adentro, que es una gran moneda de oro, es la experiencia del amor. Pero la experiencia del amor es para quien la da, no para quien la recibe. Hay muchos corazones rotos actualmente porque andamos buscando el amor allá afuera, andamos buscando quien nos dé amor, andamos intercambiando algo dentro de nosotros por un poco de amor. Pero la verdadera experiencia es cuando tú te entregas en amor, cuando tú te vuelves amor y lo das. Sé que todos tenemos un don especial, pero todos tenemos este mismo don, la capacidad de amar incondicionalmente. Creo que en estos tiempos, como pudimos haber visto desde el año pasado, los héroes eran la industria, más bien el personal médico, todos los que decidieron, aún antes de que apareciera la pandemia, entregar su vida a ayudar a las personas con sanar su cuerpo físico. Pero creo que todo el personal docente, creo que todos los maestros y todos los que nos dedicamos a enseñar algo, somos los segundos héroes. Y esta es mi invitación para ti. Toma la batuta y vuélvete el segundo héroe. ¿Por qué? Porque independientemente de que los médicos y todo el personal médico están haciendo un gran esfuerzo por sanar el cuerpo, falta sanar el corazón. Y nadie lo va a hacer más que tú. No necesitas una experiencia o conocimientos psicológicos, necesitas solamente tu capacidad de amar, solamente tu capacidad de aceptar y ayudar a las personas que están saliendo de todo este proceso para que puedan encontrar inspiración, apoyo, afecto, conocimiento. La industria, más bien, todo el equipo de personas o médicos lo eligieron. Y es más, los elegimos y no tenían opción, tuvieron que hacerlo. Pero esta batuta, el sanar el corazón, el sanar las heridas del alma, es una elección personal, es una elección libre. Nadie te lo va a pedir, tú lo tienes que elegir. Y creo que todos los que nos dedicamos a enseñar algo en este momento podemos ayudar a las personas. He visto en las clases de mis hijos
niños que rompen en llanto porque un familiar faltó o porque hay crisis en su casa por todo lo que está pasando. Y he visto a las maestras con todo el amor del mundo tratar de contener a los niños que están viviendo esta experiencia. He tenido pacientes en terapia y muchas personas que están experimentando procesos de duelo y procesos de pérdida y no saben qué hacer. No todos tienen la capacidad de poder llegar a una terapia uno a uno o una terapia personal para poder resolver esto. Creo que más conocimiento, necesitamos aplicar el conocimiento y aplicarlo con amor. Tal vez no puedas ver el resultado de lo que haces, porque tal vez un médico sí puede ver que salvó una vida, pero desde este lugar, desde la docencia, tal vez no lo puedas ver y no importa. Tal vez en tu aula haya una persona que necesitaba un momento de apoyo o tal vez necesitaba una palabra tuya que le inspiró y que tal vez eso provoca que trate y que eduque diferente a sus hijos y tal vez su nieto sea el presidente de la República que estamos esperando todos. O tal vez sea un líder político o un líder económico que pueda aportar y que pueda ayudarnos, tal vez en 1 o 2 o 3 generaciones, no lo sé. Pero te pido que no minimices tu esfuerzo, te pido que pongas todo tu corazón ahí, porque no importa hacia dónde va dirigido, sino importa más bien de dónde sale. Es una elección que pido, es una elección que pido que hagas en conciencia, como un acto creativo consciente. Que ahora el botiquín de primeros auxilios está dentro de ti, está en tu corazón. Y se trata de que lo abras para todos los que están ahí. Con conocimiento, sí, por supuesto, pero con apoyo, con amor, para que todos los que estamos viviendo este proceso tan difícil puedan salir adelante. Y no hay otro lugar más que en áreas de educación, porque aquí es donde podemos no solamente dar conocimiento a los pequeños y no tan pequeños, sino también para darles apoyo afectivo. Te repito, no se trata de un proceso psicológico, se trata de un proceso amoroso. Y eso todo podemos dar. Y te garantizo que si lo das incondicionalmente, tu vida va a cambiar. Porque no se trata del esfuerzo, de hacia dónde va el esfuerzo, sino en quién te conviertes cuando te esfuerzas. Quiero cerrar con esta frase como una conclusión del mito del esfuerzo y la falsa recompensa. La felicidad está en el esfuerzo, no está en la recompensa. Muchas gracias. Dejo aquí una pequeña lámina por si quieres ahondar en la información del mito de Sísifo con Albert Camus y de mi maestro Alfonso Ruiz Soto, y Semiología de la vida cotidiana, como un modelo educativo hermoso que tiene mucho que ver con el desarrollo de la conciencia. Y acá abajo mis datos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique, por esta profunda reflexión que nos ha ofrecido a través de hablarnos del esfuerzo, y a veces tenemos que evitar pensar en la recompensa. Hay algunas preguntas de algunos de los asistentes, pero hay una que no es tanto una pregunta, sino es una felicitación. Dice que él agradece haberle hecho pensar, sobre todo cuando usted hablaba del baúl, lo que hay en el baúl, y decía esta persona, este docente, que le hacía pensar que ha tenido que ir haciendo a veces, dejar de lado lo bueno para haber alcanzado otro tipo de objetivo, no hablar con los papás, abandonarlos quizás, dejar de pensar en la familia, en fin, varios sacrificios que a veces uno considera que son necesarios, ya, pero a veces no son tan necesarios y que había que estarlos teniendo en cuenta para no jerarquizar. Y yo creo que aquí dentro de esta presentación hay una pregunta. Realmente, ¿cómo tendremos, dice la persona, cómo tendremos que equilibrar lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que dejar? ¿Cuál sería como el elemento guía que nos permita considerar lo mejor
y no tanto lo mejor o segundo. Sería una pregunta, aunque no vendría como pregunta. Esta otra pregunta me dice por acá, bueno, la roca, que a veces tenemos delante hombres y mujeres, niños y niñas, docentes, tiene que ver con la etnia, con la clase, con el sexo, con la edad, con la cultura en la que estamos metidos, con el tiempo. Una tercera pregunta dice, ¿hay diferentes horizontes de acuerdo a la etapa en que los docentes estamos haciendo el esfuerzo pedagógico? Algunos como comenzamos, otros estamos ya avanzados, otros estamos cerrando. Otra, pero en tiempo de calentamiento global, ¿cuál sería el sentido del esfuerzo que podemos sugerir a nuestros estudiantes y a nosotros mismos como docentes? Son algunas que están llegando. Vamos a buscar a ver si hay algunas más, que creo que hay algunas más, pero por lo menos esta primer grupo de preguntas, por favor, usted tiene ahora el micrófono para intentar darnos una respuesta a estas. Gracias, doctor. Si voy a darle respuesta o completar las preguntas que acabo de escuchar. Hubo una que se me medio cortó. Si cree prudente, me la vuelvo a repetir. Diferentes horizontes, por supuesto, todos tenemos diferentes horizontes en diferentes momentos de nuestra vida. La intención respecto al horizonte es que estemos claros con que el horizonte es un constructo psicológico que nunca alcanzamos. ¿Por qué? Porque siempre el horizonte está ahí enfrente y cuando llegas allí enfrente, el horizonte se movió para más enfrente. Entonces, independientemente del horizonte que tú elijas, elígelo con amor. Elige hacia dónde quieres ir y elige el fruto, no elijas el fruto del esfuerzo, sino elige el fruto que te da el camino. Por supuesto, independientemente de la edad o independientemente del género o así, todos tenemos un esfuerzo que realizar. Pero la intención es abrazar el esfuerzo, como decía yo, reconciliarte con el esfuerzo, ser amoroso con esto. Y si te das cuenta, creo que todos tenemos un cierto nivel de esfuerzo desde que nacemos, tenemos que esforzarnos por algo. Comúnmente o con una respuesta mamífera es sobrevivir. Pero más allá de sobrevivir, cuando te vuelves consciente de que estás aquí, puedes empezar a permitirte contemplar, a permitirte la dicha de estar vivo y de poderte entregar al mundo. Yo creo que las personas que más dichosas se sienten en este mundo son las personas que más entregadas están. Respecto al calentamiento global o el esfuerzo que tenemos que hacer, es hermoso esta parte porque escucho cientos o miles de ideas de calentamiento global y de cómo hacerle, y cada quien da una opinión certera o no certera, no importa. Pero creo que tiene que ver con el círculo de influencia. Más que dar la mejor opinión del mundo respecto a cómo debe de hacerse al calentamiento global, es que cada quien se haga cargo de su calentamiento global. ¿Cómo? Como se te ocurra, como te diga el corazón. Cuando el corazón está sano es muy sabio. Cuando nosotros buscamos sanarlo por fuera, buscando algo allí afuera, hay como una sabiduría interior que aunque elijas el dinero o elijas la pareja o elijas la felicidad o elijas lo que elijas, hay una sabiduría que dice no, primero sanar, primero recuperarse. Y entonces es donde se crea una incongruencia entre lo que hago, lo que digo y lo que siento. Entonces, ¿cuál es mi intención o mi propuesta con esto? Es cada uno de los alumnos y cada uno de nosotros tenemos una posibilidad de resolver el calentamiento global, resolviendo nuestro calentamiento global. Es la manera en la que yo lo voy a hacer, pero desde una intención de amor. Es sin juzgar, sin criticar y solamente eligiendo lo que yo debo de hacer independientemente de lo que vea. La diferencia, por ejemplo, con el tema de ahorita de la pandemia, se veía muy fácil en Europa. Si alguien salía de su casa, las personas hablaban por teléfono y lo reportaban y llegaba la policía en minutos o segundos y los multaban.
En este país, lamentablemente, y lo vi, personas que decían, pues si él salió, yo también salgo, si él se quitó el cubrebocas, yo por qué me lo voy a dejar, yo también me lo quito. Y creo que el círculo de influencia tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con, no importa lo que esté pasando ahí enfrente, yo sé lo que tengo que hacer. No le quiero dar un consejo a esa persona para que haga lo que tenga que hacer. El consejo es siempre para mí. ¿Qué debo de hacer para crecer yo? Y si mi intención es inspirar a esa persona, entonces cuando veo que no está haciendo lo que se requiere como comunidad, es que me hace falta a mí para poder alcanzar a inspirarlo de esa forma. No con órdenes, no con consejos o con críticas, sino siendo yo más mi propio ser. ¿Me falta alguna? Doctor. No, maestro, no está bien, ha respondido más o menos a las preguntas que nos llegaron a hacer llegar los asistentes. Hay una que habla de si el mito que usted nos propone es el mito de, de Sísifo, o en el mito que usted nos propone dice que es un mito falso, es una falsa disyunción entre la esperanza, el esfuerzo, la recompensa, pero que en el mito de la que habla de Sísifo es un mito que explica el mundo griego, de qué manera es el hombre, la persona. Habría una diferente manera de entender el término mito, mito como engaño, que sería en ese caso una falsa relación entre el esfuerzo y la recompensa, y es igual que al que alude en el libro, en su ensayo, como el mito de Sísifo. Sería entonces una pregunta que ahí yo quisiera presentarle. Y hay otra pregunta que ha llegado que dice, que es el fundador de Sumergil, corazón, no cabezas. Usted ha insistido en el corazón y quizás a lo mejor piense que no cabezas. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? ¿O juntar las dos, pero bien jerarquizadas? Corazón, no cabezas sería el libro de Neil. ¿Estaría usted de acuerdo? ¿O usted quiere juntar las dos, corazón y cabeza, siempre y cuando esa a lo mejor esté por debajo del corazón? Esa sería la pregunta que acaba de llegar. La primera sería la mía, se me ocurre comparar la expresión mito que usted nos propone como título, o el mito de Sísifo, que estaba puesto por el filósofo francés, literato francés. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Se cortó un poquitín, pero yo creo que sí capté la idea. Muy bien. Me inspiré mucho en Albert Camus porque creo que es de los pocos, cuando yo lo leí, lo encontré, de los pocos que se atreve con el tema del existencialismo a cuestionarse el mito desde una perspectiva de algo que dimos por hecho y que no nos hemos vuelto a cuestionar. Yo considero que el mito no es malo ni negativo, solamente es algo que se quedó como una reflexión o una narrativa de qué fue la manera de explicarnos el mundo en algún momento y que trascendió a través del tiempo y que se quedó como en la conciencia colectiva, sin poder decidir si eso requería evolución o si requería una nueva manera de verlo. Siempre cuando hablamos de mito, se queda como la idea de que es algo falso. Y no, sencillamente es algo que ya trascendió la explicación y que está bueno para cada uno de nosotros volverlo a cuestionar. Creo mucho en la idea de que no hay manera, no hay una posibilidad, más bien creo mucho en la posibilidad de la respuesta personal, de encontrar tú tu propia respuesta, de muchas veces estamos buscando a alguien
o algo que nos dé una respuesta con la cual pueda yo decidir cómo continuar mi vida, cómo funciona el famoso know-how. Sin embargo, creo que nos hace falta, como en el budismo tibetano, la duda noble. El cuestionar si realmente funciona para mí o no y tomar desde ahí un proceso de sabiduría interior y ver qué es lo que pasa. Intrínsecamente como seres humanos somos buenos, entonces el mito no es malo, sencillamente pasa a ser como en algún punto en desuso o que ya no coincide con la nueva temporada, la nueva forma de ver el mundo en este momento y solamente es una reflexión de cómo volverlo a reavivar en nuestro corazón. La segunda pregunta se cortó un poquitín, eh, pero escuché más o menos que era una referencia entre cabeza y corazón. Yo creo que no están peleados y yo creo que no hay uno más grande que el otro. Sin embargo, has encontrado que hay neuritas en el corazón y también está científicamente demostrado que la percepción principal viene del corazón. Mm, no hay manera en la que puedas anular uno o el otro. Yo creo que van de la mano y el proceso yo creo que es un proceso reflexivo personal en el cual te permites, cuando estás sano en el corazón, usar con sabiduría la cabeza. Bien, maestro. Eh, una última pregunta y una digamos, también una felicitación. Debo primero una felicitación. Dice un profesor anteriormente, todos mis esfuerzos me cansaban y terminaban agotado. A raíz de la pérdida de mis padres, el esfuerzo lo disfruto mucho más. Ese baúl de Mustafa me pesaba mucho, ahora no me importa el oro, sino disfruto el camino y lo que ahí encuentro en cada parte, en cada ambiente. Ha sido un proceso lleno de aprendizaje y amor. Gracias por esta conferencia webinar. Y la pregunta tiene que ver justamente con las dos palabritas del título. La recompensa, se pregunta un profesor, ¿es como una utopía? ¿Y el esfuerzo como una oportunidad para pensar nuestra misión en la vida? Así es. Bueno, respondiendo a la primera parte, gracias por compartirlo. Me llena el corazón escuchar que descubriste la belleza del esfuerzo. Muchas veces cuando forzosamente queremos una, una, una consecuencia que nosotros estamos buscando, todo el esfuerzo y todo el camino se vuelve un viacrucis, se vuelve un sacrificio y en realidad el, el darle dirección al camino es solamente el pretexto para poder disfrutar de la belleza del camino, de la abundancia que hay en todo eso y de la manera en la que yo me transformo. Sé que es difícil, pero sé que es difícil cuando el camino se pone un poco áspero. Sin embargo, no hay quien en conciencia pueda dar la vuelta hacia atrás, ver su camino y decir, por supuesto, me llevo grandes regalos de este camino. Con respecto a la segunda parte, Si, sí es una... si el esfuerzo es para el sentido de la vida y si digamos, la recompensa es más bien una utopía. Bueno, esa sería la pregunta de un profesor. ¿Cómo juntan las dos cosas? En la pregunta de si la recompensa, la leo, la recompensa es como una utopía y el esfuerzo como una oportunidad para encontrar sentido Ok, a la vida. sí, voy a agregar un tercer elemento y solito va a quedar la respuesta. Agrega en esta pregunta, para quien lo preguntó, agrega la felicidad. Coloca el tema de la felicidad aquí adentro y entonces se van a empezar a acomodar las cosas. Al final, yo creo que el secreto que estamos buscando es ser felices, es conseguir la plenitud y entonces lo que ha estado pasando es que creemos que la felicidad está después de la recompensa y entonces ahí se vuelve utópica la recompensa. Y el esfuerzo lamentablemente se volvió como sacrificio cuando colocamos, no me acuerdo quién lo dijo, pero dicen que colocamos los caballos, la carreta frente a los caballos y es al revés.
primero van los caballos. Y entonces, pero todo esto va conjugado en una cuestión, la felicidad. Y la felicidad no es algo que consigues allá afuera. La felicidad es una característica del alma, es una construcción psicológica que nosotros mismos la podemos crear y que es cuando la creas de manera consciente es invulnerable. No hay quien te quite la felicidad. Porque si consigues la felicidad afuera de ti, si crees que consiguiendo la casa de tus sueños, la pareja de tus sueños, un trabajo de tus sueños, un sueldo de tus sueños, o lo que quieras que sea de tus sueños, y a través de eso vas a encontrar la felicidad, tarde o temprano va a haber una caída terrible. ¿Cuál es la invitación? Que la felicidad sea invulnerable a través del acto creativo consciente de construirte a ti mismo. Pues agradecemos sus respuestas, maestro. Han sido profundas. Creo que a todos ha llegado su mensaje. Le damos un aplauso personal y también colectivo de todos los asistentes. Gracias. Y mientras cerramos este webinar, anunciamos el siguiente, pero antes de anunciar el siguiente, quisiéramos que los asistentes tuvieran la bondad de hacer una evaluación de este webinar para tomar algunas ideas de mejoramiento posible, a lo mejor no, para el siguiente webinar. Este siguiente webinar lo va a ofrecer el doctor Pablo Benítez Castillo el día 24 de septiembre a las 4 de la tarde también. El título: Ambientes virtuales de aprendizaje en el modelo híbrido. Y aplaudimos al maestro Enrique Cruz nuevamente. Le agradecemos su presencia. Gracias. Hasta luego.